En primer lugar, como es habitual y normal, pues traeros el cariño de los hermanos que nos reunimos allí en San Vicente dels Horts. Y siempre que uno acude a una iglesia diferente o nueva, llamémosla como queramos, hay cosas que observa, que ve y, y se le quedan en el corazón para hacer un comentario. Una de ellas, Antonio, 77 años y eres una promesa, ¿cuándo vas a ser un titular? Eh, Me encanta porque, bueno, quizá vosotros pensaréis, no, esto lo cantamos cada cierto tiempo y tal. Mira, las iglesias evangélicas, parece que vivamos como si Cristo no tuviera que volver. Y eso a mí personalmente me llena el corazón de tristeza, porque el Señor vuelve. Y hemos de estar preparados para ese regreso. ¿Os acordáis de las vírgenes, las que tenían el aceite y las que no lo tenían? Pues si lo dejó escrito el Señor era para nuestro conocimiento. Me encanta cuando se cantan canciones una detrás de otra que el Señor vuelve, que el Señor regresa, porque es verdad, es la realidad. Y eso es lo que esperamos, que el Señor vuelva. Y después, Jordi, no te me marches. Esta va por ti. Cuando se leen los textos antes de partir el pan, sabéis que hay pues los sinónimos, lo tenemos también en Corintios, 4 veces. Pero es curioso que casi nadie usa Lucas. ¿Sabéis por qué? Porque Lucas nos habla de 2 copas, una en el versículo 17 y otra en el 20. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que allí las copas iban y venían? Entonces, claro, como nos descuadra, pues vamos enseguida a leer los otros evangelios o Primera de Corintios. Y eso es porque no conocemos lo que es la Pascua judía. En la Pascua judía se utilizaban 4 copas y corrían en distintos momentos. Y Lucas se esforzó por comentar, oye, entre esas 2 copas pasó eso. Y por eso nos habla una en el versículo 17. Hubieron hermanos que hasta dijeron, no, es que a lo mejor era un añadido bíblico. No, era simplemente que Lucas nos narró más claramente lo que eran esas 4 copas y él dejó 2 escritas. Y en algún lugar en el Nuevo Testamento también podéis hoy leer la copa de bendición. Pues esa era otra de las 4. Si habláis alguna vez con algún rabino judío, os hablará de esas 4 y os dirá el nombre de cada una de ellas. Y si no, me invitáis otra vez y os lo explico. Bueno, hoy quería hablaros de una cosa que yo casi nunca busco textos que todo el mundo utiliza, y no es porque sea una cosa diferente. En la radio hemos de ser muy, muy innovadores, esa es la realidad. Y quería hablaros de la conciencia cristiana. Definiremos después la palabra conciencia, pero quería hablaros de ello, porque quería hablaros de, pasa mucho en las iglesias nuestras, cuidado con imponer. Cuidado con imponer. Bueno, ¿no? ¿No se oía bien? Bueno, pues ya está. Bueno, pero no repito. Imponer nuestras maneras de entender. Imponer nuestras maneras de hacer las cosas. Y os explico el porqué. A menudo cuando hablamos de cuidado con imponer lo tenemos claro cuando pensamos en la Iglesia Católica, con sus prácticas, con sus leyes, con sus tradiciones. Juan Calvino, el reformador, se refería a esto nombrando esa frase: esclavitud espiritual sobre las conciencias de los fieles. Está bien, es verdad. Pero tristemente creo que también puede ser aplicable a menudo a nuestras iglesias.
Yo quería, pues esta mañana, romper una lanza en favor de que, ojo, que Cristo y yo somos uno. Tú también tienes a Cristo, pero cuidado con que tú me digas, tienes que hacer las cosas como las entiendo yo, o yo hacértelo a ti. Cada uno de nosotros tiene ese privilegio de poder entrar directamente al trono de su gracia y hablar con Él, entender con Él y saber lo que tengo que hacer con Él. Porque al final solamente Él me dirá, bien, buen siervo y fiel, fuiste, entra en el gozo de tu Señor. Desde los principios del Nuevo Testamento, muchos maestros religiosos, sabios, cristianos, han ido imponiendo tiránicamente sus interpretaciones bíblicas con pretensiones casi infalibles. Y nos reímos de que hay por ahí algunos que tienen la infalibilidad no sé qué, ¿eh? Y nos reímos. Oh, esto no puede ser, esto no puede ser. Y a menudo en nuestras congregaciones pasa lo mismo. La predicación que os traigo os va a hacer pensar bastante, bastante, esa es la realidad. Gálatas nos habla de ello, Colosenses nos habla de ello, Filipenses, Corintios, nos cuentan casos. No los vamos a buscar, pero están ahí. Y están aquí para nuestro conocimiento. Las conciencias ya redimidas e individuales eran aplastadas por dogmatismos intransigentes. A la carta a los Gálatas se la conoce precisamente por la carta de la libertad cristiana. Esa es una frase que va acompañando la epístola de los Gálatas. Hay que repasarla de tanto en tanto. Hay que repasarla. Bueno, yo soy hijo de Dios. Seguro que vosotros pues, también lo sois. No me cabe ninguna duda. Tengo su espíritu. Aunque por ahí nos digan algunos, no, necesitáis otra cosa después para tener... No, la palabra de Dios no dice eso. No dice eso. Pero debo escuchar, leer, meditar, porque también tengo una libertad absoluta e intocable de mi conciencia frente a la conciencia de los demás. Si escucháis, yo es que siempre hablo así, en la radio, si escucháis algún programa de encuentros, que se llama así, ¿verdad? Mis mensajes, mis estudios, siempre vais a oír esas frases. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que me parece. Eso es lo que es mi opinión. Porque solo la palabra de Dios puede decirnos lo que ahora vamos a decir. Isaías 44. Isaías 40. ¿Lo ponéis en las...? Sí, perfecto. Perfecto, me ahorras. Isaías 44, versículos, por ejemplo, el 2. Fijaros lo que dice el texto. Así dice el Señor. Eso no lo puedo decir yo. El hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudarán. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurún, y yo os escogí. Pero quien lo dice, ¿quién es? ¿Quién habla, quién es? El Señor. Versículo 6. Si es que esto es un continuo, en el mismo capítulo, versículo 6. Así dice, vuelve a repetirlo. El Señor, Rey de Israel y su Redentor. No me gusta decir la palabra Jehová para que no se nos confunda. No me gusta decirla. Así que, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero, el postrero, fuera de mí no hay Dios. Pero eso solamente lo puede decir ¿quién? Yo no. Yo no. Exactamente. Alguien respondió caramelo. Lo ha acertado. Solamente lo puede decir el Señor, nuestro Dios. Y eso no lo puede repetir ni un maestro, ni un predicador,
ni un creyente maduro, ni un pastor, nadie más lo puede repetir. Yo, como creyente, tú, como creyente, aprende y respeta a todos, pero solo acude a su santa palabra. Solo acude a su santa palabra, porque te pueden enseñar muchas cosas y quizá equivocadamente. Así que lo que Dios tiene que decirme, oye, se esforzó en dejármelo, 66 libros a lo largo de porrocientos años, para que yo hoy pueda estar en sus caminos y no necesite mucho más. Acude a su santa palabra y Dios irá formando tu carácter. Mi conciencia. Y, hombre, bueno, no, pero bueno, oye, es que al final también con el paso del tiempo, las cosas, no, oye, ¿qué ejemplos podríamos decir para pensar así? Bueno, no sé, yo he escuchado desde púlpitos, no este, claro, pero desde muchos, y más de uno, que la tele era diabólica. Bueno, sí, vale, está bien. Que la literatura del mundo no tenía que leerse. Bueno, vale, está bien. Que no guardar el domingo es pecado. Yo lo he escuchado desde los púlpitos nuestros. Es la triste voz pretenciosa de aquellos que proclaman la Biblia dice y juzgan a los demás por lo que ellos creen. Y eso es muy malo, eso es terrible. Nos reímos de alguna iglesia que así funciona. Aquí en España ya sabemos cuál es. Y a veces practicamos lo mismo. Los que tenemos el privilegio de aconsejar y enseñar en la iglesia debemos tener ojo al juego de palabras. Debemos tener la consciencia de lo que significa la libertad de la conciencia. Son palabras diferentes, se parecen, son diferentes. Conscientes de lo que es la libertad de la conciencia. Y me hablo a mí mismo. Cuidado con las normas de fariseos en nombre de la palabra de Dios. No se puede jamás forzar a otro creyente, a uno cualquiera, a que haga o deje de hacer una cosa que vaya en contra de su conciencia. Jamás. Solo la palabra de Dios puede dirigirnos. Nadie más. Nadie más. Mira, si buscamos con sinceridad hacer la voluntad de Dios, y eso es para responsabilidad de cada uno de nosotros, eso es personal. Si buscamos con sinceridad hacer esa voluntad, por el deseo de agradarle. Mira, quizás estemos hasta equivocados, pero no estamos pecando. Porque, Señor, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Recordáis cuando Pablo llega a decir, Señor, qué quieres que yo haga? Conocer su palabra, oír a otros, por descontado, nos irá colocando siempre en los caminos correctos. La Iglesia está para ayudar a formar conciencias. Ayudar a todos a llegar a la madurez. Estimular al discernimiento. Orientar sin dirigir. Enseñar al cristiano que cuente con el ministerio eclesiástico para aprender a conducirse en esta vida, pero no ser jamás atemorizados a depender de él, de ese ministerio eclesiástico. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado ya la madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Dónde? En el discernimiento del bien
y del mal. ¿Y dónde se consigue esos sentidos ejercitados? Aquí. No en lo que nos diga nadie, ni el predicador de turno, ni nuestro pastor. Que, lógicamente, todo lo que nos digan hay que aceptarlo y valorarlo. Y valorarlo. Levantar personas. Eso es lo que la Biblia quiere. Y la Biblia es la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Es lo mismo decir Biblia que decir Señor. ¿Por qué no? Claro, Biblias correctas, no sean Biblias. Por eso decía antes que hay una palabra que no me gusta, la de Jehová. A mí no me gusta, yo no la pronuncio prácticamente. Hay que marchar del infantilismo. Nuestro sometimiento de unos a otros debe solo ser en el temor del Señor, en el respeto hacia Él. Ahí ninguno buscará sus propios intereses, sino que en el respeto a Dios nunca haremos daño a los demás. No seremos capaces de hacer daño a nadie. El cristiano debería distinguirse por ser personas de conciencia. En eso deberíamos distinguirnos. Y que esa conciencia, porque eso es lo que hace la conciencia, llevarnos a actuar. Actuar. El hecho maravilloso de que entendamos la encarnación de Dios en Cristo nos ha de llevar a una nueva relación tanto con Dios como con nuestros semejantes. Primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, 4:2. No, Primera de Juan. Ya decía yo que esto no me... Primera de Juan es la primera carta de Juan. Si no lo busco. ¿Ya? ¿Apareció? En esto conoced el Espíritu de Dios. Hermanos, este versículo para mí es de los que más pronuncio en la radio. ¿Que grite más? A ver, vamos a ver. Ya tengo el micrófono un tanto separado. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Oye, tengo dudas. ¿Tú qué eres? No sé, yo soy de esta rama, de esta branca evangélica, de esto. ¿Jesucristo ha venido en carne? ¿Dios se ha humanado para salvarte? Sí. Mira, me importa poco todo lo demás. Seguro que crees cosas raras que yo no creo o yo que tú no aceptarías, pero eres mi hermano. Sí o sí. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido para lo que vino es de Dios. Esa es la realidad. Ese texto es una hermosura, una auténtica hermosura. Y a lo mejor es de esa iglesia tan grande que corre por España y que durante tiempo parece ser que todos éramos, ¿no? Bueno, pero ¿confiesas que Jesucristo ha venido para salvarte a ti? Sí, eres mi hermano. Eres mi hermano. A veces no lo sé ver, pero ese texto es condicionante, ¿eh? Es un texto real y auténtico. Mira, si seguimos estos principios, será la fe la que va creciendo, ¿eh? ¿Os acordáis de Filipenses? No lo busques. Filipenses 4:8, de fe en fe. ¿Os acordáis de aquel texto? Pues eso irá rigiendo nuestra conciencia y evitando cualquier tipo de superioridad o de exclusivismo. Iremos abriendo y abriéndonos al mundo, empezando por nosotros mismos. Muchos hermanos a lo largo del tiempo de la historia se han involucrado por
por cuestión de la conciencia, en muchas causas justas, incluso a veces con una fuerte indiferencia y hasta oposición de las iglesias locales. Y lo que os estoy diciendo, Luis, nos estás montando cosas que van más allá de lo que entendemos o pensamos. ¿Que no? Pues mira, ¿os acordáis de un tal William Wilberforce y su lucha por la abolición de la esclavitud? A su lado estuvo John Newton, el de Sublime Gracia, aquella canción tan hermosa que ha sido prácticamente, yo creo que después de Castillo Fuerte, ha sido el segundo himno nuestro. Sublime Gracia. John Newton estaba a su lado. Curiosamente, a las iglesias de entonces les importaba un bledo. Les importaba un bledo y aquel hombre luchó por lo que creía. Y hoy en día todos decimos, pues menos mal que hubieron hermanos que lucharon precisamente con su conciencia tranquila por ello. Y es que hay más. Lord Shaftesbury, una campaña de lucha continua hasta que murió y apenas sí vio el logro de lo que creía contra la explotación de niños en fábricas y en minas. Hermanos nuestros que han dado su vida por tener su conciencia clara. Y las iglesias les importaba, pero bien poco en aquella época también. Tenemos que tener conciencia de lo que es nuestra conciencia. Si acabamos entendiendo la importancia de la conciencia, nos va a enseñar que los cristianos, los creyentes, porque hablar de cristiano también es una palabra que antes decía mucho, pero en nuestro tiempo cada vez dice menos. Hay por ahí quienes ponen incluso en algo que le llaman el salón de no sé qué, pone también el cristianos, pero si no creen en Cristo. ¿Y soy capaces de poner que soy cristianos? Bueno, no sé, son cosas que yo pienso en voz alta. Pues digo que nos va a enseñar a los cristianos, a los creyentes, que creo que al final es una palabra más clara que la de cristianos, nuestros compromisos con lo justo, con la justicia. Y eso ha de ir más allá de los estrechos ámbitos de la piedad personal o de la piedad eclesial. Creo que Cristo, a través de eso que llamamos conciencia, nos llama a todos, a cada uno de nosotros, a emprender grandes cosas mirando al prójimo, al que tenemos cerca. Cristo mueve nuestras conciencias a ello, o debería. Lejos de dar ensalce a nuestro egoísmo, nuestras conciencias han de movernos a buscar el bien integral de todos aquellos que nos rodean, porque la conciencia va pegada a nuestra vocación cristiana. Debería. ¿Cómo podríamos definir la conciencia? Bastante hemos tardado para hablar de una definición, de buscarle una definición a esa palabra. Pues yo he encontrado esta explicación, quizás me parece la mejor. Es el conocimiento personal y responsable de algo determinado como un deber o una situación. Conocimiento personal, con una cierta responsabilidad que nos lleva a. Si solo reducimos nuestra vida cristiana al culto y a una evangelización, más mal o más bien entendida, estamos incompletos. Porque, repito, la conciencia mueve también a la acción. Nuestra conciencia tiene que decirnos, Luis, tienes que hacer esto. Y si yo lo leo aquí, tengo que entender que el Señor me está diciendo algo a mí. A mí. A lo mejor no te lo dice a ti. A mí me lo está diciendo. Corrección, orientación, para poder desarrollarnos y que crezca nuestra fe. Debe ser crítica,
de sí mismo y del mundo que le rodea, pero siempre en la misericordia, en la moderación, movido por el amor. Y ahí hay palabras que a menudo no usamos y que tendríamos que usarlas y respetarlas muy a menudo. Tolerancia, respeto, escuchar. Estamos llamados a ello. Tolerancia, respeto, escuchar. Esa conciencia, esa tolerancia fueron la base de que en muchos países entrara la nueva democracia. Es más importante de lo que pensamos a veces. Dejar atrás la arrogancia, de dejar atrás el porque yo lo valgo. Aunque en la tele nos lo dicen cada día varias veces y en diferentes cuestiones y anuncios. Porque tú lo vales, tú eres el mejor. Oye, ya ganaste muchas carreras antes de nacer. Es que tú eres... ¡Oh! Una vez oí decir a alguien, yo estaba allí, y os aseguro que eso me afectó toda mi vida. Escuché decir a alguien, estaban discutiendo dos hermanos, y uno le decía al otro, ¿por qué yo soy tu anciano? Y a mí me ha puesto el Espíritu Santo. El otro también era creyente. ¿No tenía Espíritu Santo o tenía un Espíritu Santo más pequeño que él? Terrible. Yo estaba allí. Terrible. Vamos, para mí fue penoso. De hecho, la conciencia del creyente puede estar muy influenciada por desequilibrios propios de cada uno, emocionales, intelectuales, de carácter, que hacen que no cumpla adecuadamente su función como agente moral de nuestra responsabilidad como cristianos. Yo qué sé, hay cosas que nos influyen. La pereza. No. La pereza es un problema. Si estamos muy introducidos en los negocios de la vida, donde Jesús sea una más de las cosas que nos influyen, estamos muy diluidos. Nos faltará el conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad hemos de buscarla cada día. Si está aquí. Está aquí. Esto no fue escrito para hace 2000 años. Esto vale también para el 2024, la tergiversación, la influencia de todo lo que hay saliendo de estas puertas en la calle. Oye, es que puede tambalearnos en nuestros objetivos. La verdad no solo hay que conocerla, sino también comprenderla. Si comprendemos la verdad, empezaremos a tener decisiones correctas. Está bien escuchar que nos prediquen, que nos hablen, que el pastor, que nos indiquen cosas. Pero, ¿os acordáis lo que hacían los de Berea? Cada día cuando les explicaban, les decían cosas, comprobaban si era correcto lo que se les decía. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día buscaban la verdad en la palabra de Dios. O sea que buscar la verdad en la palabra de Dios se llama nobleza bíblica. Toma frase. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En las cosas espirituales, el mundo nunca será un buen consejero. Nunca. El pecado crea hasta un efecto cegador, ¿no? ¿Os acordáis del texto? No lo vamos a buscar tampoco porque sé que lo sabéis de memoria. Segunda de Pedro 2:22. El perro vuelve a su vómito y la cerda a revolcarse en el cieno. Es lo que hace por naturaleza. El egoísmo, la falta de arrepentimiento. Hay muchas cosas que nos pueden incluso hacer creer que lo estamos haciendo bien y la realidad que esté muy lejos. Mirad, yo soy un amante del Antiguo Testamento. Un amante. Porque para mí, cuando hay hermanos que dicen, no, el Antiguo Testamento no, el Antiguo Testamento me habla del que tenía que venir. Y a más vas pasando los libros, más explicación tienes de quién era el que tenía que venir, dónde tenía que venir, para qué venía.
Eso es lo que es el Antiguo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento nos habla de una persona, solo de una. Sí, con ejemplos, con simbolismos, con tipos, pero hablaba siempre de Jesucristo. Y de muy joven, gracias a Dios, descubrí este texto que para mí ha sido... Bueno, Malaquías 3:7, ese sí que lo buscamos. Malaquías, profeta Malaquías 3:7. No, ese es Miqueas. Ahí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Eso lo dice Dios. Y yo me volveré a vosotros. Lo dice el Señor de los ejércitos. Y aún entonces la segunda pregunta, yo no me entero. ¿En qué tengo que volverme? No, sí, para ponerle excusas al de arriba, las que queráis. Las que queráis. Somos así nosotros. Somos así. ¿En qué nos hemos desviado? ¿En qué nos hemos perdido? Por eso Pablo apeló al testimonio de su conciencia para declarar su integridad y no se inhibió nunca del juicio supremo de Dios. Las epístolas a los Corintios van llenas de esas explicaciones del apóstol Pablo. Por tanto, la conciencia ha de ser enseñada por Dios. De allí el deber nuestro de estar en sus cosas y con sus cosas. Debe forjarse en el fuego del Espíritu y estar bañadas de su fruto. La fe ha de formarla y corregirla para que llegue a ser un instrumento para nuestra salvación. Debe ser influenciada por el consejo sabio de creyentes experimentados, claro que sí, pero consejo, solo consejo. Porque mi relación con Dios no es la misma que pueda tener Antonio o Jordi. Son diferentes. Y Dios de mí busca algo que no busca de Antonio o que no busca de Jordi. Por eso respetarnos, mi libertad, mi conciencia no tiene jamás que tapar la vuestra. Jamás. Jamás. Por el saber de la comunidad cristiana, la pasada, la presente, por el examen detenido de hechos concretos, por la incesante búsqueda de la verdad, por el deseo de glorificar a Dios cada momento de nuestra vida. Y todo eso, esa incesante búsqueda, el deseo de glorificar, el examen, todo eso, ¿sabéis cómo se resumen todas estas búsquedas? Conocimiento de la palabra de Dios. Y no hay otra. Conocer las Escrituras. No hay otra. No hay otra. A menudo se nos hablan de, no, el Señor dice, no, el Señor hace. Has clavado los codos y realmente estás leyendo cada día lo que el Señor quiere de ti. Porque es ahí donde se aprende. En el silencio. Es ahí donde se aprende. Por mi experiencia os prometo que cuando más lleguéis a conocer la palabra de Dios, más vais a saber del Dios de la palabra. Más. Y no hay duda, ¿eh? No hay duda. Solo una... bueno, Él nos va a corregir, nos va a ir alineando nuestra conciencia. 31 veces aparece en la palabra de Dios la palabra conciencia. 31 veces. Solo una en el Antiguo Testamento. Vamos a buscarla. Solo una. 16, Salmos 16, versículo 7. Salmo 16, 7. Solo aparece esta vez. Pero con esta yo creo que poco más había que poner, ¿eh? Salmo 16, 7. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Si de noche aún,
imagínate de día. Si de noche aún el Señor está trabajando con tu conciencia, pues imagínate el resto del día. Resumiendo y acabando, curiosamente, los cristianos que desde la antigüedad hemos abogado y defendido la libertad de conciencia, frecuentemente la esclavizamos por medio de nuestra intransigencia, inmadurez. Y cuando imponemos determinadas maneras, costumbres, pisando conciencias de otros, no dudéis, es pecado. Por eso para mí esto, yo os lo digo porque en la radio vivo muchas cosas y me encanta como todos los que vienen explican, dan sus explicaciones y te das cuenta de cuántas veces podemos estar pisando la fe de otro, el conocimiento de otro. Porque si aplastamos la libertad de conciencia y adoración, y si manda una conciencia débil, dejará de serlo si todas las iglesias juntos estamos madurando. El Señor pide ese nivel de cada uno de nosotros. Todos debemos encontrar en nuestra comunidad, en nuestra vida, el discernimiento y la sabiduría de la palabra y reflejarnos en aquellos que andan a la luz del Evangelio con sinceridad. Con sinceridad. Hebreos 9:14 y terminamos. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo, solo Cristo, nada más. El Verbo y su palabra. Que Dios os bendiga.